un poco con el tema de la historia de una escalera. Bueno, yo creo que hay dos elementos aquí que podemos ver y es dos, varias cuestiones. Vamos a empezar hablando un poco del escenario, ¿de acuerdo? Y del paso del tiempo. Nosotros cuando vemos la acotación que hay en el acto 2, cuando empieza el acto 2, ¿qué es lo que de qué se nos informa en esa acotación? Clara. Vale, pero dice, la pregunta dice, ¿qué diferencias hay entre el escenario del primer acto y este? No hay ninguna. Vale. ¿Y qué cree usted que simboliza eso? Porque nosotros hemos dicho que en las obras de Buero Vallejo una pregunta que puede aparecer es ¿qué elementos típicos de la obra de Buero Vallejo aparece aquí? Vale, pues uno de los elementos típicos de Buero Vallejo hemos dicho es el simbolismo. Entonces nosotros hemos dicho que en esta obra hay dos símbolos claros. Uno es el cántaro de la leche, del que ya hablamos el otro día, ¿no? Y el otro es la escalera. Entonces, la escalera sigue ahí. Bueno, ¿cuál es la función simbólica que puede cumplir eso? Sigue ahí, sigue igual. Rocío. Vale, efectivamente, yo creo que es un poco lo que ha dicho Rocío, lo correcto, es decir, lo que vemos es que nada ha cambiado, todo está igual, que todas esas promesas que se habían hecho a sí mismos y a los espectadores y a los otros personajes, por ejemplo Fernando, eso se ha quedado como estaba, porque no se ha hecho nada realmente, simplemente ha transcurrido el tiempo, pero es como si fuera un tiempo circular, por así decirlo, donde como el hámster que está dentro de una rueda y está dando vueltas, pero en realidad no se mueve del sitio. Un poco es el simbolismo del que estamos hablando. Luego dice, ¿con qué recursos escénicos se muestra el paso del tiempo? A ver, Clara, cuando hablamos de recursos escénicos nos referimos a aspectos que puedan referirse al maquillaje, a la iluminación, al decorado, del que ya hemos hablado, ¿no? Vale, pues hay más cosas. A ver, Paloma. A ver, Lea. Vale, ¿y usted cómo cree que se representaría eso? Sí, pero si usted fuera el quien tiene el director de la obra, ¿cómo haría para que eso se notase? A ver, Elisa. Es decir, que sería los maquilladores, ¿no? Los que peinan, los peluqueros, los que se encargarían de hacer esa transformación de tal manera que los espectadores nos diéramos cuenta de que el tiempo ha pasado. Miriam. Ahí va. Luego, entonces, en el vestuario, ¿no? La gente que se encarga del vestuario también tendría que aportar algo para que los espectadores nos diéramos cuenta de que ese paso del tiempo se ha producido, que es un poco la idea que se nos quiere decir, que todo sigue igual, siguen siendo pobres, tal, la vida pasa, pero no ocurre nada extraordinario, ellos siguen anclados un poco a esa situación, ¿vale? ¿Y cuánto tiempo ha pasado en concreto, Clara? 10 años, vale. Luego hay una cosa que es, aparece en muchas obras teatrales, que es lo que se llama información sumarial, que a lo mejor algunos cuando yo les he puesto a estar preguntando han sabido un poco por dónde iba. Información sumarial quiere decir cuando un personaje hace como un resumen de cosas que han ocurrido. El espectador no la hemos visto, no las hemos visto en escena, pero llega otro personaje y dice, ha pasado esto, y ha pasado aquello, y ha pasado de más allá. ¿Qué información sumarial se nos da? Porque esta escena se elige un momento muy concreto, que es el entierro, el día del entierro, ¿verdad? Bien, ¿qué información se nos transmite? Exacto. Es decir, que esa información se nos transmite, eso es una información sumarial. ¿Ha pasado esto o aquello tal? Vale. Bueno, y después de eso, si se dan cuenta,
aquí en esta obra nosotros diríamos que aparecen dos temas o dos elementos temáticos centrales, ¿no? Por un lado estaría el ascenso social, que nosotros ya hemos visto cuáles eran las maneras que se proponían los dos personajes más importantes de ascender, por medio del colectivo o por medio individual, ¿de acuerdo? Y luego hay otro elemento que no es el ascenso social, sino que es el amor, que empieza a plantearse en el primer acto, y aquí es donde se da el nudo, en este se desarrolla sobre todo el tema del amor, ¿vale? Bueno, pues, ¿y cómo evolucionan los personajes? Entonces la pregunta dice, por ejemplo, pues a ver, ¿quién nos puede contestar a esto? A lo mejor, usted no se lo ha leído, vale. Usted, David, sí se lo ha leído, ¿no? Venga, David. Pues dice, o sea, ¿usted qué opina? ¿Qué visión? Más que las preguntas que salen aquí, bueno, lo que sea, ¿se aman los personajes verdaderamente en la obra? Bueno, se preocupan más bueno, amarse en sí, ¿no? Sino que se preocupan más por tener más dinero Pero yo creo que eso es como si dijera que el tema del amor no es importante. ¿El tema del amor es importante en la obra? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Imagínense que esta fuera la pregunta de selectividad. ¿Cómo se trata el tema del amor en la obra? ¿Cómo actúan los personajes en relación con el amor? ¿Usted qué opina, Javier? ¿Perdón? Por conveniencia. ¿Quién ponga ejemplos de eso? Vale. ¿Quién más? Vale, es decir, que los dos personajes que estaban enamorados, porque de los otros no sabemos que estuviesen enamorados. En el primer acto nosotros vemos que Urbano está enamorado de Carmina, yo creo que no, ¿no? Lo que sí vemos es que Carmina y Fernando estaban enamorados, ¿no? Y bromean y actúan como enamorados en la obra. Sin embargo, no se casan entre sí, sino que los dos se casan por conveniencia. Vale, eso como nosotros, ¿cómo podríamos llamarlo? Como esa actitud, si alguien conociéramos que dice que una persona que hace eso, ¿qué es lo que podríamos decir que es? ¿Perdón? Es que no lo digo bien. Un cazafortunas, en el caso de Fernando, sí, pero me refiero a una persona que sabiendo, porque aquí lo que estamos hablando parece como que ellos han hecho, de lo que hablábamos antes, un buen negocio, ¿no? ¿Han hecho un buen negocio? O sea, vitalmente, ¿han hecho un buen negocio? ¿Usted diría que sí? Claro, no, pero yo no estoy diciendo económicamente, estoy diciendo vitalmente. ¿Usted cree, por ejemplo, que Fernando, cómo trata a la madre perdón, Elvira, cómo trata a Fernando? ¿Elvira Fernando? Sí. Bueno, cuando al principio, antes de entrar en la casa de Carmina, sí lo trataba mal, digamos, ¿no? Pero una vez que entra en la casa de Carmina, como que lo trata bien para enseñarle que siguen enamorados, que tienen amor. Vale. ¿A usted le gustaría que le tratase así su pareja? No. Vale. ¿A quién le gustaría? ¿Usted cree que a alguien le gustaría que su pareja le tratase como le trata Elvira a Fernando? ¿No, eso no es un maltrato? La tonta de tu madre, ¿no? Claro, psicológicamente. Bien, entonces resulta que el negocio que ha hecho Fernando ha sido que se ha encontrado con una mujer que le maltrata, ¿no? Le humilla y lo hace más conscientemente. Elena. Pero yo también creo que Elvira, por ejemplo, no sé si está enamorada de verdad, pero ella en el primer acto quería estar con Fernando, incluso aunque él fuese pobre, ¿no? Sí, sí. Pero, o sea que yo creo que también lo trata así porque al final se da cuenta de que ella ha intentado que estuviese enamorado de ella, pero como se ha dado cuenta de que solo la quería por el dinero de su padre, pues ahora ella se ve... Se venga, por así decirlo. Claro. Vale. Que no esté bien, pero que ella actúa así porque el otro le ha hecho daño. Félix. De verdad, claro. Fíjense en el otro caso. En el caso, a lo que voy yo, es que estos personajes, y esto es un tema muy literario, pero que en realidad refleja concepciones que son vitales realmente, y que se ven en muchísimas obras literarias, vaya.
podríamos decir que ellos practican la inautenticidad como forma de vida, o que son unos traidores emocionales, se traicionan a sí mismos. Lo que hace Fernando en realidad, casándose con una mujer a la que no ama, es arruinarse afectivamente la existencia, ¿o no? Es decir, se está condenando él mismo a la infelicidad al hacer eso. Dense cuenta que esto tendría relación con... Ese es el drama personal. Pero claro, nosotros, si ustedes lo ven como personajes y no lo ven como vida, o sea, nosotros cuando estamos en el teatro, se supone que estamos dentro de una vida que está desarrollándose. Y a partir de esa vida que nosotros vemos desarrollarse, tenemos que llegar a conclusiones. Es decir, lo que persigue el teatro de Buero Vallejo es... ¿se podrían haber cambiado, se podrían haber hecho las cosas de manera diferente? Los personajes, ¿podrían haber sido felices de otra manera? ¿Usted cómo cree que habría sido feliz Fernando? Fernando casándose con Carmina. ¿Y cómo más? Bueno, consiguiendo los objetivos que se había planteado Y trabajando. que le prometió a ella. Trabajando. Entonces, la lección que tiene que sacar el espectador es, esta es una persona que es pasiva. Fíjense cómo ya Elvira, que le conoce muy bien, le dice, es que tú no te decides nunca. Cuando dice si le da el pésame, si no le da el pésame, ¿se acuerdan? Tú siempre tardas mucho en decidirte, no se decide porque no tiene, es una persona sin decisión, ¿vale? Entonces, él se ha traicionado afectivamente, y eso es lo que desencadena el drama. Es decir, que si nosotros cogíamos la tragedia, esto sería otro elemento típico de Buero Vallejo. El hecho de que los personajes nosotros vemos en la escena, en la trama, nos damos cuenta de que podrían alcanzar la felicidad, pero no lo hacen porque no hacen nada. ¿Entienden? Entonces, ese es otro rasgo que podrían señalar también en la obra, que tanto en el tema social como en el tema afectivo, los personajes nos están mostrando que hay que actuar. Imagínense también el tema histórico. ¿Por qué eso se hace en este momento histórico? Porque es un momento en lo que el autor lo que quiere es que la gente española actúe. Está la dictadura, está el cual no hay que mantenerse pasivos ante lo que está ocurriendo, sino que hay que actuar. ¿Entienden? Es una llamada a la acción. La obra, ¿de acuerdo? Las obras de Buero Vallejo son una llamada a la acción, y no solamente en el aspecto social, sino en el aspecto personal. Hay un compromiso, digamos, de que las personas actúen de una manera correcta desde el punto de vista moral, y el que no hace eso es castigado. Como los personajes no lo hacen, son castigados. Esa es la justicia poética que se establece en la obra. Vale. No sé si había otro tema más que teníamos que ver. A ver, que ahora no lo recuerdo yo. ¿Hay alguna pregunta que se haya quedado por ahí? Vale. ¿Qué ocurre con...? Es decir, ¿hay alguna relación de pareja que funcione bien? Ninguna. O sea, eso no lo vemos. ¿Vale? Entonces, otro de los temas que habría en esta obra justamente sería el matrimonio. ¿Y por qué funcionan mal? ¿Por qué dirían que funcionan mal? Claro, porque no se basan en el amor real. Esa es un poco la idea. Es que se casan y no hay amor. Entonces, si una persona se casa y no hay amor, pues pasa lo que tiene que pasar. Que se genera un drama personal donde nadie puede ser feliz. Vale, ¿ustedes creen que la obra va a acabar bien o mal? Porque nosotros luego extraeremos el sentido final en función de si la obra acaba bien o acaba mal. Si resulta que los personajes al final acaban bien, tendremos que ver qué han hecho para acabar bien. Y eso es lo que nos está diciendo el autor. Oiga, hagan esto en la vida, que si hacen esto les irá bien. Si acaba mal, será lo que se llama un ejemplo ex contraria. Es decir, se nos dice, fíjense lo mal que lo han hecho estos, no lo vuelvan a hacer, no, ustedes no hagan esto. ¿Entienden? Es decir, las obras en realidad cuando las leemos siempre establecen una especie de ejemplo a partir del cual nosotros tenemos que sacar lecciones, ¿vale? Lean la obra que lean. Entonces, en este caso, nosotros, una vez al sentido moral de la obra, se llega siempre después de haber llegado al final. Entonces, esta semana, cuando lean el tercer acto, tienen que ver, ¿la obra ha acabado bien? ¿Por qué ha acabado bien? ¿Vale? Por ejemplo, ahora es raro ver, o es más raro ver películas que se solucionen las cosas de manera violenta. Veíamos antes muchas películas que decíamos, la violencia es buena, fíjense cómo esto lo ha arreglado. Bueno,
Pues nada, para la semana que viene acabamos la obra.